Firefox es un navegador mítico, no hay nadie que no lo conozca. Durante prácticamente toda la década de los 2000 fue el navegador más usado en todo el mundo únicamente por detrás de Internet Explorer, que venía preinstalado con Windows y le hacía jugar con otras normas. En fin, el monopolio. El tema es que Firefox no está pasando por su mejor momento, y de hecho esto no es algo nuevo. En esta gráfica podemos ver como más o menos desde el año 2010 Firefox no ha hecho otra cosa que perder usuarios. Obviamente el hecho de que Google Chrome se lanzara al mercado más o menos por esta época juega un papel bastante importante, pero a lo largo del vídeo veremos que, al contrario de lo que mucha gente piensa, este no es el único factor que ha afectado a la caída de Firefox, y que realmente el problema de este navegador va mucho más allá. Veremos también si existe alguna posibilidad de remontada o si en cambio este pobre zorrito está condenado a la desaparición. Pero primero de todo dejadme que os hable del patrocinador del vídeo de hoy. El otro día un amigo me contó que había actualizado su ordenador a Windows 11 y se había gastado 110 euros en la licencia. Le pregunté que si era idiota y le enseñé Xfan, donde puedes conseguir licencias de Windows 11 Pro por tan solo 13,63 euros con el código MIG50. Sí, no es broma, por este precio puedes conseguir una licencia de Windows totalmente nueva y legal. Pero espera, porque también me dijo que había comprado Office por 69 euros al año. Ahí sí que me enfadé. ¿Cómo vas a pagar todos los años 69 euros por Office si lo tienes en Xfan por 24 euros? Además, lo pagas de una vez y ya te olvidas. Sé que esto suena demasiado bueno para ser verdad, pero Xfan tiene valoraciones muy positivas en Trustpilot y un servicio de atención al cliente disponible 24/7. Así que ya sabes, no seas como mi amigo y échale un vistazo al enlace de la descripción, que con el código MIG50 tienes descuentos en muchas cosas. Ahora sí, sigamos con el vídeo. Vale, vayamos por partes. ¿De dónde sale Firefox y cómo se consiguió asentar como uno de los navegadores más usados en la década de los 2000? Para esto nos tenemos que remontar a mediados de los 90, justamente al año 1994, año en el que se lanza el navegador Netscape, uno de los primeros navegadores que se lanzaron y que rápidamente se convirtió en el favorito de muchos, básicamente porque tenía una interfaz amigable y funciones bastante novedosas para la época. Y durante un tiempo Netscape dominó totalmente la escena de los navegadores web, capturando la gran mayoría del mercado. Pero esto no duró mucho tiempo, porque Microsoft, viendo el creciente potencial de Internet, lanzó su propio navegador un año después, en 1995, como parte del paquete Windows 95 Plus. Este navegador, como muchos ya sabréis, se llamaba Internet Explorer. Y lo cierto es que en un principio no logró quitarle mucho mercado a Netscape, pero Microsoft jugó una estrategia que te puede parecer mejor o peor, pero que está claro que dio resultados, y fue integrar Internet Explorer en su sistema operativo Windows, haciendo que cada nuevo usuario de Windows, sistema operativo que estaba creciendo de forma exponencial en los últimos años, tuviera instantáneamente a Internet Explorer en su ordenador, sin necesidad de descargar o instalar un navegador por separado. Al ser en este momento Netscape de pago, teniendo además que comprarlo por separado, ya os podéis imaginar lo rápido que se hizo Internet Explorer con el dominio del mercado de los navegadores. Para 1998, Internet Explorer había eclipsado a Netscape, marcando el comienzo de un periodo de dominio casi total de Microsoft. Os preguntaréis qué tiene que ver todo esto con Mozilla, y es que, bueno, a pesar de que esto fue obviamente devastador para Netscape, lejos esto de rendirse, tomaron una decisión histórica: liberar su código fuente. Esto quería decir que el código de Netscape pasaría a ser público y gratuito, y gracias a esto nació el proyecto Mozilla, del que en los próximos años nacería Mozilla Firefox, siendo que aunque trabajando para el proyecto Mozilla la mayoría de la plantilla eran empleados de Netscape, ahora cualquiera podría aportar su granito de arena al código del navegador. Básicamente lo mismo que hace Google con Google Chrome y Chromium, que de hecho tengo un vídeo hablando de eso que también podéis ver por aquí arriba. Así que durante un tiempo se estuvo trabajando muy intensamente, y para el año 2002 salió la primera versión del navegador, Mozilla Phoenix. Sí, este fue el primer nombre que se eligió para el navegador, siendo que el Phoenix simbolizaba el nacimiento de sus cenizas de Netscape. Tenía este logo, que efectivamente es un Fénix, pero un Fénix un poco raro. A mí me recuerda al Pokémon Moltres, pero si lo hubiera dibujado un niño de 6 años. El caso es que no les duró mucho, ya que había otra empresa con este mismo nombre, Phoenix Technologies. Así que para evitar problemas, en el año 2003 decidieron cambiarse el nombre, ahora sí, a Mozilla Firebird. Sí, como bien os podéis imaginar, este nombre tampoco acabó de cuajar. No sé quiénes eran los que elegían los nombres, pero deberían darles una medallita a todos, porque, de nuevo, había otra empresa, en este caso de bases de datos, que se llamaba exactamente igual. Esto es como cuando estás días y días revisando un trabajo hasta que lo envías, y es en ese momento cuando te das cuenta de que el trabajo tiene más fallos que Windows Vista en su lanzamiento. Así que bueno, ya para el año 2004, Mozilla finalmente anunció que el navegador pasaría a llamarse Mozilla Firefox, aunque muchas veces esa
es abreviado únicamente a Firefox. Firefox desde su salida fue un éxito, pasando de tener apenas un 2% de mercado en mayo de 2004 a más de un 7% en noviembre de este mismo año, llegando a tener, según la fuente que consultes, entre un 25 y un 35% del mercado a finales del 2009. Un ascenso absolutamente meteórico. ¿Y cómo se explica esto? Bueno, el tema es que desde que Netscape dejó de ser competencia para Microsoft, Internet Explorer tuvo durante bastante tiempo control de más del 95% del mercado de los navegadores, y ante esta superioridad tan aplastante, Microsoft se relajó. De hecho, también tengo un vídeo hablando sobre por qué Internet Explorer es tan odiado, y ya os adelanto que fue porque apenas se actualizaba. Así que, resumidamente, Internet Explorer dejó de ser una alternativa decente, y Firefox se aprovechó de esto. Básicamente, Firefox tenía muchas más funciones, era mucho más rápido que Internet Explorer, que todos sabemos que nunca ha sido su fuerte, y en general era mucho mejor navegador. Firefox además fue de los primeros navegadores en preocuparse por la seguridad y la privacidad. Era más personalizable, contando con variedad de extensiones e incluso temas para modificar la apariencia del navegador, y sobre todo era más compatible con los estándares web. Esto quiere decir que seguía unas reglas universales para mostrar páginas web, cosa que Internet Explorer no hacía, y por eso muchas páginas no se mostraban de forma correcta en este navegador. Pero sobre todo había algo que hacía a Firefox distinto, y era ese sentimiento de comunidad que se había formado alrededor de este navegador. Firefox no era simplemente un producto de software, era el resultado de un esfuerzo colaborativo de miles de desarrolladores alrededor del mundo, que compartían una visión común sobre la importancia de mantener una internet abierta y accesible para todos. Esto era algo fundamental de la identidad de Firefox, algo que Mozilla fomentaba activamente a través de foros, redes sociales y eventos. De hecho, en el año 2008, Firefox batió un récord Guinness con el lanzamiento de Firefox 3, con más de 8 millones de descargas en menos de 24 horas, llegándose a realizar más de 17.000 descargas por minuto. Se dice que su cuota de mercado aumentó de golpe un 4% aproximadamente, y esto se sintió como un logro para la comunidad entera, que cada vez estaban más cerca de destronar a un navegador tan odiado como era Internet Explorer. Hasta que, de repente, más o menos con la entrada de la década de los 2010, Firefox se estancó y a partir de ahí empezó a ir cuesta abajo y sin frenos. Pero, ¿qué fue exactamente lo que le pasó? Pues está claro que Google Chrome tuvo algo que ver. El auge de este navegador desde su lanzamiento en 2008 marcó un antes y un después en la industria de los navegadores, y sobre todo en la cuota de mercado de Firefox. Chrome ofrecía una velocidad y un rendimiento notablemente superiores a la competencia, pero sobre todo lo que hizo sobresalir a Chrome sobre el resto de navegadores es que detrás estaba Google, que hizo posicionar a Chrome rápidamente entre los navegadores más usados gracias a la tremenda presencia que ya tenían en esta época en Internet, permitiendo también, entre otras cosas, una mejor integración con los servicios de Google, como su motor de búsqueda, Gmail, YouTube y demás. Está claro que Google Chrome influyó mucho en la caída de Firefox, eso es algo innegable, pero ¿tan superior es aún a día de hoy Google Chrome a Firefox? Pues la verdad es que no, menos aún para el usuario medio, pero en general esto pasa con todos los navegadores del mercado. Quiero decir, obviamente un navegador puede ser más privado, más rápido, más seguro, más personalizable y muchos etcéteras, pero son detalles indiferentes para el usuario medio, que es el que realmente importa a las compañías. A día de hoy la cosa se ha convertido más en una guerra por ver quién consigue hacer mejor publicidad, quién consigue familiarizar más al usuario para que le cueste mucho cambiar de navegador. Por ejemplo, en Microsoft Edge, que es el navegador que viene por defecto en Windows, esto es lo que pasaba hace unos meses cuando buscabas Firefox, y en realidad cualquier navegador que intentes descargar desde aquí. Yo lo cierto es que lo he estado probando y es algo que ya no me pasa, pero en su momento mucha gente sí que reportó esto. O por ejemplo Safari, que es el navegador predeterminado en todos los dispositivos de Apple, que pese a que este quizás sea menos intrusivo que Chrome y Edge, también te hace difícil usar otro navegador. En este caso porque Safari está totalmente integrado dentro del ecosistema de Apple, siendo que aprovecha el hardware de la mejor manera posible, garantizando un rendimiento y un consumo de batería superior a cualquiera de la competencia. De hecho, el otro día me salió un post bastante interesante en Twitter, que por cierto, podéis seguirme en @xmisma, pongo cosas por ahí de vez en cuando. Este post era de la gente de Brave, un navegador también bastante popular. Estos señalaban cómo desde que los iPhone en la Unión Europea empezaron a mostrar una pantalla que te preguntaba cuál querías que fuera tu navegador por defecto, lo más seguro es que, obligados, sus usuarios habían crecido de una manera absurda. Y es que esto es algo que todos en mayor o menor medida hacen, como por ejemplo Google, mostrando mensajes en aplicaciones como Gmail o YouTube para recomendar a los usuarios que cambien a Chrome, diciéndote que la mejor experiencia con estas aplicaciones es en este navegador. Por lo tanto, a día de hoy la guerra de navegadores no es tanto en quién consigue ofrecer un mejor servicio, sino en quién consigue familiarizar más al usuario para que le cueste más cambiar.
y aquí las técnicas que puedes usar varían depende de la presencia que tengas en internet. Y hombre, pues Google, Apple, Microsoft y compañía pues tienen bastante. De esto y más cosas es de lo que se viene quejando Mozilla en los últimos años. Básicamente que si no tienes un ecosistema propio es muy pero que muy difícil competir. Y en parte tienen razón, pero muchos estaréis pensando que realmente Firefox, aunque no tenía un ecosistema como tal, sí que tenía una comunidad enorme que adoraba Firefox y que iban con él hasta la muerte. ¿Qué ha pasado con toda esa gente? Bueno, lo que ha pasado es que en los últimos años la gente no está demasiado contenta con el navegador. Bueno, no tanto con el navegador, aunque sí que es cierto que su principal problema lo tienen en el nombre. Sí, el principal problema de Firefox es Mozilla. Mozilla es la compañía detrás de Firefox y sobre todo desde hace unos años viene siendo bastante criticada por ciertos movimientos extraños y a veces incluso inexplicables. Y todo apunta a que a menos que haya un cambio de rumbo pueden llevar a Firefox a la desaparición, y no estoy exagerando. Todo esto se relata en el siguiente artículo de Brian Lunduke que tendréis en la descripción. Y bueno, ¿qué es lo que ha estado haciendo Mozilla últimamente para ser tan criticada? Para eso, primero de todo, tenemos que ver de dónde vienen los ingresos de Mozilla. Esto que veis aquí son los datos de los años 2020 y 2021, pero no son tan lejanos como para hacernos una idea de la situación actual de la empresa. Como podéis ver, la parte de royalties supone alrededor del 85% de los ingresos de Mozilla. ¿Y qué son estos royalties? Bueno, pues esto es lo que dice la Mozilla Foundation. Mozilla incorpora motores de búsqueda como estado por defecto en Firefox. Por lo general, Mozilla recibe royalties por un determinado porcentaje de los ingresos obtenidos por sus clientes a través de los motores de búsqueda incorporados en Firefox. O sea, básicamente que los motores de búsqueda pagan a Firefox por situarlos aquí. Y no sé si sabéis cuál es el buscador por defecto que viene en Firefox. Efectivamente, Google. De hecho, esto para nada es un secreto. Que Google financia a Mozilla es algo que se sabe, pero quizás no se sabe que hasta tal punto, como habéis podido ver, Mozilla sin Google no podría mantenerse, ya que supone el 85% de sus ingresos. Algo que, por otro lado, no encaja mucho en la filosofía Mozilla. Firefox se ha definido siempre como un navegador libre, seguro, privado, entre otras cosas, dando a entender siempre que en este sentido eran la alternativa correcta a Google Chrome y Google. Por esto y algunas otras cosas es por lo que mucha gente ha decidido dejar de usar Firefox y ha empezado a decantarse por otras opciones, haciendo que la cuota de mercado de Firefox siga cayendo año tras año. Pero es que esto hace aún menos explicable que en la situación en la que se encuentra Mozilla, Mitchell Baker, la CEO de la compañía, se embolsara ni más ni menos que 5,6 millones de dólares en el año 2021, no mucho menos de los 7 millones que recibió la organización en donaciones este mismo año, o que también destinen grandes cantidades de dinero en pagos a organizaciones y empresas cuya relación con Mozilla no está demasiado clara. Por ejemplo, Mackenzie Group, descrita como una firma de gestión del cambio enfocada en redefinir la innovación de la industria dominada por blancos, con un liderazgo negro y no binario y una orientación hacia la justicia social global, o New Venture Fund, que recibió $375.000 de Mozilla y es descrito como una organización que proporciona fondos para proyectos de defensa centrados principalmente en el cambio social y ambiental. Y lo cierto es que Mozilla tampoco es que esconda esto. Es bien sabido que hay una parte de Mozilla que se enfoca en destinar dinero a todas estas causas. Y es que Mozilla se divide en dos compañías distintas. La Mozilla Foundation, que es una organización sin ánimo de lucro, cuyas áreas de actuación según su web son movilizar a los ciudadanos, poner en contacto a líderes y definir la agenda. Eso sí, ni rastro de Firefox. Y luego está Mozilla Corporation, que es una subsidiaria totalmente controlada por la anterior, y fue creada posteriormente para, ahora sí, manejar el desarrollo de productos y la operación comercial relacionada con Firefox y otros productos de Mozilla. Pero claro, los fondos son compartidos. Entonces, aunque esto es totalmente respetable, ha habido muchos usuarios que no les ha gustado este rollito wow que se lleva ahora la compañía y han decidido dejar de usar el navegador y optar por otras alternativas. El caso es que no sabemos qué puede llegar a pasar en el caso de que Google deje de ver a Firefox como una competencia real, algo para nada descabellado, y que dejen de financiarles. En este caso puede llegar Microsoft, por ejemplo, y poner el dinero encima de la mesa para posicionar a Bing. Pero ¿y si esto no pasa? Podríamos estar delante de la desaparición de Firefox, al menos tal y como lo conocemos. Por ahora no parece que Google vaya a dejar de financiar a Firefox, pero nunca sabemos lo que puede pasar. Lo que sí que parece es que Firefox no tiene pinta de que vaya a levantar cabeza pronto. Así que nada, decidme por los comentarios qué opináis de todo esto y si tenéis alguna otra idea para el próximo vídeo. Ahora sí, nos vemos en el siguiente. Adiós.